La fórmula presidencial del Frente Amplio presentó este lunes las prioridades para gobernar, una serie de 48 propuestas agrupadas en 3 ejes: estabilidad económica y crecimiento, cuidado y protección social y mejora de la seguridad. Este documento, que baja a tierra parte de las bases programáticas que la coalición de izquierdas aprobó el año pasado, se dio a conocer en un acto que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento. Quiero ser el presidente que viene a unir, que por sobre todas las cosas quiere que existan más y mejores oportunidades, más salario y más trabajo para aquellas personas que no llegan a fin de mes, resguardar a esa niñez desprotegida que tanto y tanto nos duele. Nosotros somos los que venimos a cambiar este país, que hoy está chato, desigual, inseguro. No venimos a prometer nada que no se pueda cumplir. Por eso, para poder cambiarlo, debemos generar un compromiso con la honestidad. Entre otras cosas, se incluye el diseño de una nueva política de desarrollo industrial junto al sector privado, creación en presidencia de una secretaría que coordine la agenda de ciencia, tecnología e innovación, planes de empleo para jóvenes de 18 a 24 años, un plan nacional de agua, refuerzo de las transferencias monetarias para atacar la pobreza infantil y la creación de un centro coordinador unificado de seguridad en las fronteras. ¿Qué implican estas medidas? ¿Cómo se las llevará a la práctica? Vamos a profundizar en algunas de ellas. Para eso estamos con Álvaro García, coordinador de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio. Contador García, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con usted y con la audiencia. ¿Qué papel jugó esta comisión, la comisión que usted coordina en la elaboración de estas prioridades? Bueno, yo soy copresidente de la Comisión Nacional de Programa, conjuntamente con Ricardo Ehrlich. Trabajamos 2 años en la elaboración de las bases programáticas del Frente, que son un poco el cimiento de todo lo que está viniendo ahora, que es una bajada a tierra de las propuestas de esta base programática, que tienen una visión en perspectiva, sin hacer mención al nombre del programa, pero es así, con una mirada de futuro y con una mirada de cambio del país en un horizonte mediano. Toma el librillo, lo tiene ahí arriba de la mesa y lo muestra, como destacando que hay volumen ahí. Claro, porque en estos últimos días de campaña electoral a veces se desconoce el proceso de las cosas. Venimos hablando hace rato de esto, ¿no? Está bien, pero ahora iremos a ese punto justamente, pero ya que estamos, definamos algunos términos. ¿Por qué le llaman a lo que se presentó el lunes prioridades de gobierno? ¿En qué se diferencia de un plan de gobierno? Bueno, son prioridades que van a ser incluidas en el plan de gobierno. Es como una bajada en cascada, digamos, natural. El Frente tiene un proceso estatutario, estuvimos prácticamente 2 años teniendo la discusión de las bases programáticas, siempre se hace de esa manera. Estas bases programáticas tienen algunas características particulares, son más compactas que en otro momento, eso se buscó, son bases, de alguna manera se hizo un refresh con lo anterior y se proyectó hacia adelante, mirando las tendencias mundiales existentes, el cambio climático, la revolución tecnológica, la irrupción de las diversidades, los feminismos, las desigualdades. Bueno, y a partir de eso se elaboraron con algunos principios básicos como la transversalidad de las políticas. Hay una serie de novedades en las bases que ya lo hablamos. Y naturalmente después de esta hubo 33 prioridades programáticas previas a las internas y ahora, ya en la recta final prácticamente de la campaña, se están realizando propuestas concretas bajadas a tierra con números, con digamos un mayor nivel de concreción, que formarán parte del plan de gobierno del Frente Amplio en el caso de que el Frente gane. Ayer acá en Perspectiva, la economista Laura Raffo criticaba la escasa profundidad de estas 48 propuestas. Yo acá tengo el programa único del Partido Nacional. Es un libro profundo, lleno de propuestas realizables, medidas, concretas, con más de 100 páginas. 7 hojas es la propuesta del Frente Amplio. Yo realmente... Son 48 medidas, esas son las que bueno, medidas que son un número que dice 1, estabilidad económica y crecimiento. Y dice 4 frases. Eso es una propuesta de gobierno. El Frente Amplio da muchas promesas sin certezas.
En fin, ¿qué No, responde? le respondo a Laura Raffo que no, 7 hojas son 4, estas que se presentaron ayer, o sea que se ve que debo haber visto la carátula nomás, y que realmente las bases programáticas es lo que estábamos hablando recién, es una propuesta también de 100 páginas. A ver, acá Pero la cantidad de plan de páginas, gobierno, la ¿no? cantidad de Claro. páginas no es lo realmente importante, ¿verdad? No, se lo pregunto porque tenemos un lío terminológico acá de por Sí, medio, ¿no? sí. La pregunta ahora apunta a plan de gobierno, ¿no? ¿Cuál es el plan de gobierno? Esto va a ser ¿Dónde? parte del plan de gobierno del Frente Amplio. Esto es Estas parte, 48, pero seguro. no es el plan de gobierno. No es el plan de gobierno, hay ausencias, naturalmente. Aquí se focalizó en 3 puntos: el tema de la estabilidad económica y el crecimiento, el cuidado de protección social y el tema de la seguridad y la convivencia. Pero habrá otras propuestas a lo largo de la campaña que van a ir complementando los otros temas que el Frente priorizó en sus bases. Entonces, creo que esto es bien claro y se está trabajando de manera muy ordenada, y creo que la propuesta planteada el otro día en un marco espectacular de la Plaza de Toros de Colonia es una propuesta muy potente para esta etapa, ¿no? Vamos a ir recorriéndola y le propongo que profundicemos en principio en el capítulo económico. Me llamó la atención el orden en que están planteadas las propuestas, porque la lista empieza con medidas de jerarquía y profundidad muy diferentes, ¿no? Una, convocar al sector privado al Consejo de Dirección de Uruguay 21. 2, revisar esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial. 3, ofrecer beneficios en la tarifa eléctrica para MIPYMES y sectores productivos. Por eso empiezo preguntándole, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen en materia económica? En materia económica, primero que nada, el Frente tiene una historia de estabilidad económica, de equilibrio de las variables macroeconómicas, que la va a respetar y va a seguir trabajando en ese sentido. A esto me remito al trabajo en los 15 años de gobierno del Frente, con crecimiento económico durante los 15 años, eso puede o no suceder, en algunos años con mayor crecimiento, en otros años con menos crecimiento, 15 años de crecimiento del salario real y de las jubilaciones reales. Y un manejo de las variables económicas considerándolas todas, ¿verdad? Los diferentes equilibrios macroeconómicos. Eso, partimos de esa base, eso está en el programa del Frente Amplio y está en el trasfondo, digamos, de lo que proponemos acá. Después entendemos de que hay que ir, como plantea el programa, hacia, en el mundo que estamos, una transformación productiva sostenible, hacia una transición ecológica justa, hacia una mayor presencia del conocimiento a nivel de nuestros procesos. Hemos conversado mucho con quien fue mi profesor, el contador Pascale, y compartimos lo que era su visión y que está plasmada en sus libros y que, tantas veces estuvo en este micrófono, con referencia a la necesidad de dar un salto cualitativo en materia de inversión en investigación, desarrollo, en aplicación de innovación, para salir de algunas inercias históricas en línea con algunas tendencias del mundo de hoy, como decíamos recién, la revolución tecnológica, el cambio climático. Ajá. Pero a ver, yo le preguntaba esto porque, utilizando una imagen muy trillada, el documento incluye una cantidad de árboles y me falta saber cuál es el bosque. El bosque está acá. Está bien, pero por ejemplo... El bosque está en la base programática del Frente. En esta campaña electoral, yo lo decía hace poco en un editorial, mi impresión es que falta discutir qué país queremos para el futuro, ¿no? ¿Qué país queremos a mediano y largo plazo? ¿Cómo vamos a trabajar para lograr, a su vez, esos objetivos? ¿Qué dice usted? No, yo digo que comparto completamente esa visión. Yo escuché tu editorial de hace unas par de semanas, y la comparto absolutamente. Yo creo que hay una obligación, no una necesidad. Hay una necesidad, pero también una obligación de darnos un tiempo como uruguayos, uruguayas, y mirar el país a mediano y largo plazo. Si no, hay algunas urgencias que, si las tratamos simplemente con los ojos del corto plazo, no las vamos a resolver. Yo estoy convencido, y así lo aplicamos desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuando creamos la Dirección de Planificación, por primera vez, te diría, desde antes de la dictadura prácticamente, con la historia de la creación de la CIDE, que el país necesita mirar a largo plazo. Esa mirada a largo plazo va a permitir también tener mejores posibilidades para políticas de Estado.
Me gusta utilizar el término de las rectas paralelas, que hay una definición que dice, bueno, son las que se unen en el infinito, que se cruzan en el infinito. Y bueno, cuanto más largo tirás la mirada, más posibilidades de ponerse de acuerdo. Y acá hay algunos temas que son claves. Está el tema de la primera infancia, está el tema de la seguridad, está el tema de la educación, en los cuales el tiroteo de corto plazo te aleja de la posibilidad de decir, bueno, tengamos políticas de Estado por estos temas, pongámonos de acuerdo en los grandes lineamientos. Eso se hace, hay técnicas para hacer eso. Nosotros aplicamos en la Estrategia de Desarrollo 2050, que la traje acá también. Acá, otro libro que trajo el contador. Es un libro de 300 páginas. páginas. Si queremos medir las cosas por la cantidad de páginas, acá tenemos más todavía. Y es un resumen esto, ¿no? Del trabajo de 4 años que se realizó en la UPP en 2015, liderado por el economista Fernando Isabela, que un equipo de trabajo que incluyó, trabajar con la sociedad civil, con expertos y expertas, cerca de 2.000 participaron en 20 trabajos, que este es el compendio, con una mirada del Uruguay hacia adelante. Y allí tenés técnica de prospectiva, es decir, miramos al mundo, miramos cuáles son las tendencias mundiales en materia tecnológica, como decíamos, en materia de cambio climático, en materia de gusto de los consumidores, para ver los mercados, y veamos cuáles son las apuestas, de acuerdo a nuestras características propias de país, que tenemos que realizar en adelante. Con el sector privado jugando como sector privado y con el sector público colaborando, ¿verdad? Estableciendo políticas públicas que muchas veces generan bienes públicos que no son generados desde el mercado, por ejemplo la trazabilidad ganadera, de alguna manera, que ayude a continuar abriendo mercados, a continuar colocando al Uruguay en estas líneas. De acá, para cerrar la pregunta, hay 6 complejos productivos estratégicos que se estudiaron, son la producción de alimentos, todo el complejo forestal madera, las tecnologías de información y comunicación, el turismo, las energías renovables y las industrias culturales. Hay más, seguramente hay más. Esto lamentablemente se discontinuó. Esto lo presentamos en agosto de 2019. Sí, recuerdo haber hecho una entrevista en su momento. Mi pregunta es, esa Estrategia de Desarrollo 2050, que viene de la OPP de los gobiernos anteriores, del 2019, concretamente, agosto del 19. Justo al final del periodo último, ¿esa estrategia es la base o está en la base de este programa, de este plan de gobierno? Esta estrategia está en el marco del programa del Frente, cuando plantea que, por primera vez el programa del Frente plantea que tiene que haber una estrategia nacional de desarrollo. Y nos parece que es un muy buen antecedente para duplicar la apuesta, ¿verdad? Nosotros no entendemos un desarrollo del país sin tener una mirada sistemática y permanente. Ojalá tuviéramos un librillo de estos con la actualización de estos últimos 5 años. Entonces, yo entiendo que es imprescindible porque además le indica al sector privado claramente líneas de acción y mantenimiento de reglas de juego que nos parecen fundamentales a la hora, por ejemplo, de invertir y aumentar la inversión. Ahora sí, volviendo al documento del lunes, es en ese contexto, en ese marco que se inscribe, por ejemplo, el punto 6, diseñar una nueva política de desarrollo industrial junto al sector privado, enfocada en sectores clave como TICs, bioeconomía, dispositivos médicos, energía y economía circular. Absolutamente, porque además son temas que son temas del presente y del futuro, ¿no? De desarrollo futuro. Vamos por partes. ¿Qué implica una política de desarrollo industrial? Primero, habla junto al sector privado, diálogo, para nosotros es fundamental. Esta estrategia de desarrollo 2050 estaba combinada con una mirada de corto plazo y una ley aprobada en el Parlamento de 2016, cuyo nombre de fantasía fue Transforma Uruguay. Y Transforma Uruguay tuvo, durante los 3 años últimos de gobierno, 2016 a 2019, 2020, tuvo un consejo asesor, inclusive hasta con una mesa chica que funcionaba periódicamente, donde estaban presentes todas las gremiales empresariales, el PIT-CNT y el Cuesta Duarte, las universidades. Hicimos un lanzamiento muy bueno en la Torre de Antel. Nosotros creemos en eso y creemos que la bajada a tierra de las políticas para poder destrabar hay que realizarlas conjuntamente. Tuvimos muy buenos diálogos con sectores empresariales y se lograron algunos objetivos importantes que, de no ser así, de no tener estos niveles de coordinación, es muy difícil y a veces están trabados. Entre otros temas bien concretos, como fue la rebaja de los costos de despacho de aduana
para pequeñas importaciones o pequeñas exportaciones, que habilitó muchas posibilidades de exportación en empresas pequeñas. Eso es una cosa que puede parecer chica, pero para quien lo sufre es grande. Pero además, Programa Nacional de Economía Circular. Nosotros tenemos que estar pensando que en este mundo que se viene hay que cambiar radicalmente las metodologías de trabajo para poder tener sustentabilidad en todos los procesos. Bueno, pero entonces, ¿cómo eligieron, de dónde salieron estos sectores definidos como clave? Quizás, bueno, algo de lo charlado antes lo explica, pero puede sorprenderle al oyente alguno de los rubros. TICs, quizás es obvio, tecnologías de la información y la comunicación. En esa materia Uruguay ya está avanzando de manera muy sólida, tiene ahí un rubro fuerte, pero ustedes hablan a continuación de bioeconomía o dispositivos médicos. Sí, yo lo estoy viendo y estoy diciendo, bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién, directamente revolución tecnológica, sí. Varios de estos están vinculados, y cambio climático, estamos hablando de energía y economía circular. Entonces, tienen que ver con el mundo que viene, tienen que ver con los necesarios cambios que hay que realizar en el Uruguay para tener mayores posibilidades en este mundo. Pero y en ¿qué, ese ¿qué sentido, es bioeconomía? Por ejemplo, el término no está tan obvio en la agenda. No está tan obvio en la agenda, pero bioeconomía, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el sector forestal madera, se sigue repitiendo que la tercera fase industrial es para hacer papel, hasta el día de hoy. Sí, y está el reclamo de por qué en Uruguay solo se llega hasta la producción de pasta de celulosa, ¿no? Hay razones de mercado para eso, ¿no? Digamos, la pasta de celulosa es más eficiente exportarla de la manera que se exporta a centros de producción que están más cerca de los grandes mercados, por ejemplo, el este asiático, China y los países del sudeste asiático, que realizar la producción acá. Entonces, ese conocimiento lo tenemos que tener para no fracasar en las políticas que planteamos. Pero mucho más allá de eso, la bioeconomía está llevando hoy a hablar de biodestilerías y de un manejo de los materiales naturales, como es la pulpa de celulosa que se extrae de los árboles, para generar productos que ya están en el mercado hoy, como por ejemplo sustitutos de los plásticos. Y esto es muy importante. Porque si nosotros a este sector, a este complejo productivo, cambiamos el chip y decimos, bueno, vamos a considerarlo biorefinería y lo juntamos con la investigación científica, estoy seguro que hay un montón de científicos y científicas uruguayas que se pueden prender de esto y se pueden generar negocios rentables a partir de ello. Yo creo que, por ejemplo, cerca de esto, y voy a nombrar un ejemplo, el Instituto Pasteur, por ejemplo, está haciendo una muy buena experiencia. Pascal estaba vinculado, conocemos al director, a Carlos Batián, y sabemos que existe una preocupación importante para, a partir de la investigación científica, generar diferentes tipos de empresas que puedan ir estableciendo nuevos productos con nuevos perfiles para un nuevo Uruguay. También se incluye acá dispositivos médicos. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de la pandemia surgió la posibilidad y la necesidad de investigar sobre estos temas, y se ve que Uruguay tiene posibilidades ciertas de posicionarse en estos nichos, en estos aspectos. Entonces, esto hay que estudiarlo. Esa es la necesidad de tener una mirada permanente desde un lugar empoderado en el Estado, centralizado, que tenga transversalidad. La UPP es un buen lugar como para estar estudiando permanentemente esto, trabajando el sector público y el sector privado conjuntamente, viendo cuáles son los cambios que se pueden dar en las tendencias mundiales y anticipando riesgos y anticipando sobre todo oportunidades. Pero, ¿qué implica entonces? ¿Es un giro en la matriz productiva? Sí, claro. ¿Un giro hacia una economía más volcada al conocimiento, algo así? Con más conocimiento sobre nuestras bases tradicionales históricas, sobre nuestros recursos naturales. El programa tiene amplio desarrollo acerca de estos puntos, inclusive hablando a nivel sectorial, toca prácticamente todos los sectores, pero indudablemente con mayor incorporación de conocimiento en un mundo como el que vivimos hoy, que es imprescindible, donde el valor agregado se genera en el conocimiento.
y ya no tanto en la materia prima. La manera de salir de esa trampa del crecimiento que tenemos desde hace tiempo, de lo que muchas veces se exagera con primarización de la economía, porque hoy, digamos, un kilo de carne no es lo mismo que un kilo de carne hace 20, 25 años, y podría nombrar otros productos, digamos, pero de cualquier manera nuestra base primaria tiene posibilidades de tener mayor incorporación de conocimientos sin ningún tipo de duda. Y para eso la ciencia, la tecnología, la innovación es fundamental. Por eso algunas de las otras medidas avanzan institucionalidad. Sí, vamos a recorrerlas también enseguida. Está, por ejemplo, la creación de una secretaría con jerarquía política en presidencia para coordinar la agenda de ciencia, tecnología e innovación. Absolutamente. Ese es un ejemplo. Supongo que está vinculado también lo de los parques tecnológicos. Totalmente. Que es el punto 7, pero enseguida volvemos por ahí. Ya seguimos, estamos con el contador Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y de Presupuesto, copresidente de la Comisión Nacional de Programas del Frente Amplio. Prioridades para gobernar. Bajo ese título, la fórmula presidencial del Frente Amplio presentó este lunes una serie de 48 propuestas agrupadas en 3 ejes: el crecimiento económico, la protección social y la seguridad pública. Estamos recorriendo algunas de ellas, estamos preguntando qué implican en su implementación, cuánto cuestan también. Para eso estamos con el contador Álvaro García, copresidente de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio. Yo le preguntaba recién a propósito del punto 6, diseñar una nueva política de desarrollo industrial junto al sector privado, enfocada en sectores clave como TICs, bioeconomía, dispositivos médicos, energía y economía circular. El 7 dice promover la creación de parques tecnológicos dedicados al desarrollo de soluciones en ciencia de datos, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Mi pregunta es, ¿qué cambio implica esta propuesta con respecto a lo que ya existe hoy en Uruguay? Ahí es necesaria una aclaración que conversábamos fuera de micrófonos. Estas cosas están sucediendo, ¿no? El mundo está yendo hacia determinados lugares y en Uruguay también están sucediendo estas cosas. No seamos injustos. En Uruguay existe el Parque de las Ciencias, claro, existe el Parque Tecnológico del LATU, está Uruguay Innovation Hub, y lo anterior, ¿no? El desarrollo en TICs, bioeconomía, dispositivos médicos, energía, bueno, algunos con mayor grado de desarrollo, otros menos. Lo que decimos nosotros es que de generar esta política, esta estrategia de desarrollo nacional, esta mirada hacia el mundo, esta consideración de las tendencias mundiales, vamos a darle una potenciación muchísimo mayor si vinculamos todos estos aspectos en los cuales nos podemos desarrollar fuerte económicamente en el Uruguay con políticas públicas que los apalanquen. Eso es lo que básicamente decimos, sin desconocer la existencia y lo que ha venido avanzando hasta ahora, que me parece que es bien importante. El tema de los parques tecnológicos, bueno, hay mucha experiencia a nivel mundial con referencia a esto. Nos ha tocado en nuestra vida pública anterior visitar unos cuantos, País Vasco, por ejemplo, recuerdo que son muy buenas experiencias, donde básicamente en un momento, en un lugar nos dijeron, bueno, la cantina es un lugar particular y especial, porque hay una serie de encuentros que se dan entre empresarios, productores, académicos, científicos, y esa interacción es muy importante dentro de lo que es un rol de un parque tecnológico. Nosotros tenemos en Uruguay una disociación muy grande, aún hoy, pero la tuvimos y tenemos que superarla, entre lo que es el sector productivo y la investigación científica y la posibilidad de generar mayores niveles de productividad a nivel productivo, valga la redundancia, con mayor nivel de conocimiento. Entonces, los parques tecnológicos son una gran oportunidad, en este caso, en temas como ciencia de datos, como inteligencia artificial, Internet de las cosas, que bueno, el tema de inteligencia artificial está prácticamente llegando al Uruguay, al mundo y al Uruguay, con el impacto brutal que está teniendo, brutal, y los otros temas también, Internet de las cosas, ni hablar. Voy al 13 ahora, establecer una secretaría con jerarquía política en Presidencia de la República para coordinar la agenda de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué se mejoraría en esta materia con una medida de ese tipo? Bueno, se mejoraría muchísimo porque es necesario que este tema, que naturalmente tiene una transversalidad absoluta, está presente en todos los temas de la vida de las personas, no solo en lo económico, ¿no?, sino también en lo social.
bueno, tenga el mayor nivel de jerarquía política posible. Y ahí hay discusiones, ¿no? Digamos, bueno, un ministerio, mi opinión particular, que un ministerio te verticaliza y de alguna manera te aísla el tema. Es mi opinión personal, te aísla el tema dentro de un cúmulo de otros ministerios. Sí, esa es una posibilidad que se ha manejado desde el sector científico uruguayo. Sí, todo es opinable, pero yo creo que una secretaría a nivel de presidencia, como está planteado acá, empoderada, con financiamiento, como está planteado también en el programa del Frente, porque lo que está acá no se derogó, esto existe, ¿verdad? Es la base de esto, con el objetivo, el horizonte de llegar a un 1% de inversión en materia de ciencia, tecnología e innovación. Creo que es una propuesta muy potente y que cambia el eje de las cosas en Uruguay. Hoy es una dirección en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Históricamente ha sido una dirección en el Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que no es una buena institucionalidad, no lo pienso de ahora, lo pensaba ya desde hace varios años. En el último gobierno nuestro, para ser bien claros, en la primera propuesta que hicimos al Parlamento de ley de transformación productiva y competitividad, que era solo de competitividad, después el Parlamento agregó transformación productiva sabiamente, estaba incluido todo el tema de la ciencia, la tecnología, la innovación. Se quitó importancia a este tema en ese momento y luego el Poder Ejecutivo decidió crear una secretaría en la órbita de presidencia, pero ya fuera de lo que fue el marco del presupuesto, entonces ya arrancó con muy poco presupuesto, con algunas dificultades. Nosotros, desde lo que fue Transforma Uruguay, la ley de transformación productiva, dirigida en ese caso por el economista Álvaro Ons, con la Secretaría del OPP, trabajamos muy conjuntamente con esta Secretaría de Ciencia y Tecnología. Esto es otra cosa, esto es una propuesta muchísimo más potente, muchísimo más en el centro de las propuestas de lo que deberíamos tener en adelante. A propósito de lo que hemos venido examinando hasta ahora, hay preguntas varias de los oyentes, pero esta dice, ¿ustedes están pensando entonces en una economía planificada? Bueno, eso es una vieja discusión, ¿no? La planificación, como se pensó en muchísimo tiempo, o como puede pensar alguna gente vinculado con la planificación de la primera revolución soviética, para hablarlo claro, no está planteado porque esa era una planificación que pensaba en un imposible que es controlar todos los aspectos de cantidades y precios de una sociedad. Pero casi todos los países del mundo hacen planificación. Si tú vas a China tenés un plan quinquenal, Estados Unidos tiene técnica de prospectiva y planificación, Francia históricamente tiene la llamada planificación indicativa, esa es a la cual nosotros nos adherimos, porque es una planificación en la cual el Estado dice, bueno, estos son los grandes ejes en diálogo con el sector privado, y a partir de eso hay una indicación a la sociedad de cuáles son los grandes rumbos que se tienen. Los países nórdicos, los países europeos, muchos países en el mundo tienen comisiones del futuro. Nosotros vemos con muy buenos ojos que el Parlamento uruguayo también la tenga, debería tener un mayor nivel de... La tiene, ¿no? Debería tener mayor nivel de actividad, me parece. La tiene, sí, es una muy buena iniciativa, la hemos aplaudido. Me parece que tenemos que acostumbrarnos en el Uruguay a tener esa mirada permanente, ese ejercicio de mirar en el mediano y largo plazo. Nuestros seres queridos viven en el corazón, aun cuando ya no están. Por eso Martinelli le propone unirse al Plan Afectos. Plan Afectos de Parque Martinelli, para el descanso eterno de quienes desde hace un tiempo nos acompañan en el alma. Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. Seguimos con estas prioridades para gobernar que presentó el Frente Amplio este lunes. Voy ahora, contador García, a la número 2, que ha generado en las primeras horas polémica con el actual oficialismo. Dice, revisar esquemas fiscales para adaptarlos a un nuevo contexto tributario mundial con una estructura de incentivos para que las empresas multinacionales paguen en Uruguay. ¿Qué alcance tiene esta medida? Bueno, es un tema que está hace algunos años, diría yo, arriba de la mesa, impulsado por la OCDE, intentando evitar las perforaciones que existen a nivel mundial en materia de tributación por parte de grandes compañías multinacionales.
Usted se refiere al impuesto mínimo global de 15%. Exacto, impuesto mínimo global de 15%. Entonces, bueno, ya nosotros como país hemos experimentado, este tema es un tema de larga data, ¿no? Yo recuerdo estando en el Ministerio de Economía y Finanzas, la aparición sorpresiva de una lista gris en el año 2008, o principio de 2009. Ahí apareció Uruguay. Sí, ahí apareció Uruguay con otros 3 países. No éramos paraíso fiscal, no éramos lista negra, pero nos ponían como entidades, como países no cooperantes, por algunos de los mecanismos que teníamos. Y allí, a partir de una conversación que tuvimos con Ángel Gurría, secretario ejecutivo de la OCDE en su momento, se inició un proceso de firma de tratado para evitar la doble imposición. Esto tiene una razón básica. Uruguay tiene históricamente un criterio de renta territorial, que también habría que revisar, en mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque, lógicamente, Uruguay es un país pequeño, un país que no tuvo grandes compañías multinacionales como tienen otros, prefería cobrar los impuestos dentro de las actividades que se dan en el territorio nacional, porque iba a recibir mucho más por la inversión recibida que lo que tenía afuera, que era prácticamente nada. Hoy Uruguay tiene algunas tecnológicas multinacionales, etcétera. Entonces el mundo ha cambiado y ha cambiado muchísimo desde aquella visión. Y estos tratados, que fueron, bueno, convenidos, pero también hay una suerte de imposición por la vía de los hechos, nos han llevado a que hay una serie de perforaciones importantes, ¿verdad? Hoy en día habría que revisar esa mirada. Yo creo que habría que evaluar seriamente, si no pasar ya directamente a un criterio de renta global, como tienen la mayoría de los países. Ahora, en ese marco aparecen estas propuestas de la OCDE, porque claro, en el mapa mundial, donde está el mapa de los países, pero está el mapa de las multinacionales, se van buscando jurisdicciones en las cuales se pueda eludir impuestos, y maximizar, como se dice en la jerga, el resultado tributario de las empresas en detrimento de lo que cobran los países. Entonces, en el mundo globalizado que hoy tenemos, y esto tiene que ver con las tendencias, lo que hablábamos anteriormente, es otra cosa hoy el mundo, la única manera de agarrar esto es a través de una mirada global. Entonces Uruguay tiene que tomar lo que se está estableciendo es que las empresas multinacionales que superen los 750 millones de euros de ingresos anuales, deberán pagar un 15% de su facturación, una alícuota tributaria efectiva de 15% de su facturación en el país de origen de la empresa, ¿no? Entonces acá viene una discusión, es en donde efectivamente van a pagar ese 15%. Y Uruguay tiene que tomar una actitud mucho más proactiva de la que ha tenido hasta ahora para... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que implica una disposición como esta de la OCDE para una empresa multinacional que está instalada en zona franca, acá en Uruguay, ¿no? El régimen de zona franca o no, es un régimen que exceptúa del pago de ese tipo de tributos. Pero resulta que a esa empresa su país de origen le va a cobrar. Claro. Un 15%. El asunto es dónde lo va a pagar. Y allí, bueno, me parece que es importante que el Estado, que el gobierno, los gobiernos en Uruguay tomen una actitud bastante más proactiva en el sentido de decir, bueno, captemos, conversemos con las empresas y captemos ese 15% para nuestro país, que puede ser una gran oportunidad también, ¿no? Sí, pero ahí está. El problema es que se pierde un gancho, ¿no? Una medida que Uruguay tiene y que teóricamente facilita que vengan acá determinadas inversiones. Que francamente en esta mirada que estamos teniendo de largo plazo habría que revisar si el Uruguay no ha generado determinadas virtudes, determinados beneficios, nuestra estabilidad jurídica, nuestra democracia, nuestra seguridad jurídica, como para también revisar algunas de sus herramientas en adelante, ¿no? Pero en este nuevo contexto. Yo creo que en este caso puntual hay que trabajar para que adherirse a ese 15% y que el 15% sea recibido en las arcas del Estado uruguayo. Ajá. Eso ayer, es una oportunidad importante. Laura Raffo decía ayer acá en la entrevista, no se entiende lo que dice el punto que se presentó. Yo decodifico que van a llenar de impuestos a las empresas que son las que generan empleo.
Da pena responder una afirmación tan simplista, ¿no? Me parece que creo que sabe de qué se trata y no voy a entrar en esa discusión porque es tan obvia que no es así, obviamente. Se está hablando de una cosa bien concreta que tiene que ver con esta medida de la UDE y la posibilidad de que el Uruguay pueda aprovecharla. ¿Cómo se relaciona a su vez con la discusión que hay en la campaña electoral sobre aumentar o no impuestos, tocar o no los impuestos existentes? Bueno, no hay un planteamiento de incremento de impuestos, no lo hay en ninguna de estas medidas. En el programa del Frente Amplio está planteada la política general del Frente, que no es sorpresa para nadie, digamos, nuestra tendencia a preferir imposición más directa que imposición indirecta. Y vuelvo a remitirme a la revolución tecnológica. Aquella vieja discusión entre que el IVA es un impuesto indirecto y es más injusto que los impuestos directos, que van más direccionados a quien tiene más o a quien recibe más, está en cuestión. Porque hoy en día, con mecanismos tecnológicos existentes, se puede avanzar hacia un IVA personalizado. Y aquella vieja división del IVA básico, el IVA mínimo o exonerado de IVA, puede tener una gama diferente de acuerdo a, por ejemplo, los ingresos de las personas. Y eso, el mundo también está avanzando hacia una tributación más justa, en este caso a través no de un impuesto directo, sino de un impuesto indirecto. O sea, entonces, a propósito del debate que está planteado... Bueno, nosotros no tenemos ese debate porque no está planteado incremento de impuestos. Sí está planteado acá en estos dos puntos, posibilidades de ingresos, punto 2 que acabamos de conversar, y el otro es el revisar los subsidios y las exoneraciones existentes al día de hoy para que no existan duplicaciones, cosa que parece bastante natural y obvio. Y el Uruguay, eso se llama gasto tributario, de alguna manera es un cálculo que hace la DGI acerca de cuánto pesan las exoneraciones otorgadas. Esos son varios puntos de producto, 5 o 6 puntos de producto. No quiere decir que todo eso se pueda ahorrar, pero sí es revisable y también lo plantean estas bases, en el sentido, estas propuestas, en el sentido de tratar de tener no solo gastos, sino también recaudación. ¿Revisar el régimen de promoción de inversiones, por ejemplo? Eso es un punto necesario, de mi punto de vista. No está explícitamente dicho acá, pero sí está en el programa. Que, bueno, nos parece que es natural, además, ¿no? Recordemos, año 2005, ingresa el Frente Amplio, la ley de inversiones estaba aprobada desde hacía varios años, yo creo que fue en el segundo gobierno de Sanguinetti que se aprobó, y se hace un cambio de reglamentación importante, agresivo, diría yo, que obtiene resultados muy relevantes, ¿no? En el Uruguay la inversión llegó a 20 y pico de puntos largos del producto en varios años, en la primera década del siglo y algunos primeros años de la segunda, y es muy importante porque la inversión es extracción de crecimiento. Por lo tanto, hoy en día, estamos a 20 años de aquel momento, hoy en día creo que ha tenido sus revisiones periódicas, pero por ejemplo es una ley que provoca incentivos importantes en materia de la localización en el país, por ejemplo. Y que las inversiones no sigan yéndose a zonas en las cuales, porque naturalmente es así, hay mayores niveles de desarrollo, sino que que vayan a lugares en el país donde nosotros necesitemos tener mayor nivel de inversiones para tener un desarrollo más equilibrado, más armónico en el Uruguay, que por razones históricas no lo ha sido así. O sea, ajustar el régimen de promoción de inversiones para que se valore más la localización, determinada localización de una inversión. Por ejemplo, o los niveles de innovación que se producen en determinada inversión, premiar más eso, premiar la generación de empleo controlado. Nos parece que es una herramienta, siempre es una herramienta interesante. Ya volvemos con la tercera y última parte de la entrevista al contador Álvaro García. Contador Álvaro García, sigamos con algunas nada más de las propuestas, 48 propuestas, prioridades para gobernar que el Frente Amplio presentó este lunes. No vamos a poder recorrerlas todas, estoy quizás poniendo más énfasis en lo económico con algo de lo social. El punto 16 concretamente habla de aumentar el poder de compra de los trabajadores
para fortalecer el mercado interno y mejorar la calidad de vida, con especial énfasis en mejorarlo para quienes hoy cobran 25.000 pesos o menos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se logra semejante cosa? Se logra a través de pautas en los consejos salarios, por ejemplo. Somos firmes defensores, por supuesto, de la herramienta de los consejos salarios, de la negociación bipartita. Pocas veces, relativamente un porcentaje bajo de intervención tuvo el Estado, que es la tercera parte, en las 7, 8 rondas que hubo en los consejos salarios, los 15 años de gobierno del Frente. Nos parece muy importante el mantenimiento del salario real. A ver, ¿a qué voy? El Frente tuvo una política que llevó a que los 15 años de gobierno hubiera 15 años de crecimiento del salario real. Algunos años más, otros años menos, pero siempre por arriba de la inflación. Eso resulta fundamental no solo por el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras y mejorar la calidad de vida de la gente, sino que resulta fundamental por el mercado interno. Porque, digamos, mayor circulación de dinero, trabaja más el supermercado chico de la esquina, el servicio de barrio, etcétera. Obviamente los salarios son costos de las empresas, por lo tanto esto tiene que tener siempre un equilibrio, por eso el mecanismo del Consejo de Salarios es un muy buen mecanismo. A través de lo que son las pautas, las indicaciones que el Poder Ejecutivo ante cada ronda plantea, se puede ir direccionando, inclusive el especial énfasis en mejorarlo para quienes cobran 25.000 pesos o menos, que se han incrementado en el Uruguay, ¿no? Digamos, hay un reciente estudio que habla de 100.000 personas más que cobran menos de 25.000 pesos de lo que había. Entonces, nos parece que, similar a lo que fue la política de aumentar el salario mínimo nacional por encima de lo que aumentaba el resto del salario, el salario promedio, se debería tender a tener una política de este tipo. Pero entonces es un costo, entre comillas, que se le traslada al sector privado. Bueno, eso formará parte de la negociación en el ámbito de los consejos de salario, ¿verdad? Pero la postura pública indica ir en este sentido. Uh-huh. Pero tampoco habla de cuánto aumentar. O sea, no, es imposible eso. Es muy en el plano de... Depende de cada coyuntura, no sé, Emiliano. Deseos, expresión de deseos, un objetivo. No, loable. Es una política, ¿no? Es decir, bueno, es una postura. Nosotros tuvimos en este periodo de gobierno una caída salarial bien importante. Recién ahora se está volviendo a niveles de 2019, eso se celebra. Es relativamente bueno celebrar eso, digamos, ¿no? Porque en el medio hubo, también calculado por economistas como Mauricio de Rosa y Andrea Vigorito y otros economistas, hace poco un cálculo de 7.500 millones de dólares de pérdida salarial en el bolsón que ha quedado en el medio de 2020 a 2024. 7.500 millones de dólares, que son 13, 14 puntos del Producto Bruto Interno. Y eso es mucho dinero, ¿no? Y eso también es resentimiento del mercado interno. Y tuvo la pandemia de por medio, ¿no? Sí, tuvo la pandemia de por medio, pero la pandemia duró lo que duró y después, digamos, la pérdida salarial se mantuvo. Entonces, digamos, acá sí hay una postura claramente diferente desde el Poder Ejecutivo, considerando y respetando la negociación colectiva, obviamente. En el plano social se refuerzan varias transferencias monetarias. ¿Cuál fue el foco en ese caso? Bueno, el programa habla claramente de la erradicación de la pobreza extrema infantil y eso requiere de inversión, requiere de políticas bien concretas y en ese sentido hay algunas de ellas, como por ejemplo la 27, aumentar en 50% el monto de la tarjeta Uruguay Social y del bono crianza. Entonces nos parece que es muy importante atacar con toda la energía un tema que en Uruguay es solucionable, ¿no? Es solucionable. Los niños y niñas son pobres en contexto de familias pobres, por lo tanto el ataque tiene que ir no solo a políticas focalizadas en niños y niñas, sino a las familias que están en esa situación. También se incluye en la medida 23 ofrecer un apoyo de 2.500 pesos a las familias con niños en centros de educación inicial, escuelas de la ANEP, para el inicio de clases. Es que muchas veces se ha identificado que esa inversión inicial, que muchas familias no la pueden hacer,
implica después deserción, implica desinterés, implica diferencias. Entonces nos parece que es muy importante focalizar en esa inversión inicial del año, cuando se le piden los cuadernos, los lápices, bueno, los materiales a los niños, que puedan contar con ellos, quienes no lo pueden hacer, para iniciar las clases de manera más adecuada. Contador García, estamos llegando al final y quedó claro que no era posible recorrer todas las medidas, todas las propuestas incluidas en este documento que se presentó el lunes. Pero menciono a modo de ejemplo otras que también existen. Por citar un caso, implementar un programa de empleo para 12.000 jóvenes de 18 a 24 años con formación dual e incentivos tributarios para la recontratación de estos jóvenes en el sector privado. Un plan Primera Vivienda para facilitar el acceso al crédito hipotecario a familias de capas medias. O, en otro terreno completamente distinto, iniciar la construcción de la represa de Casupá a efectos de reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. Después, si voy al capítulo seguridad, se propone implementar el Plan Más Barrio para controlar el crimen organizado en el territorio y mejorar la infraestructura en determinadas zonas de las ciudades. Entonces, ¿por qué las enumero? Primero, para que el oyente tenga una idea un poco más amplia, pero seguro para preguntarle cómo se financia. ¿Ustedes tienen estimado el costo de este paquete de 48 medidas, teniendo en cuenta las limitaciones que desde el punto de vista fiscal va a tener la próxima administración? Sí, sin ningún tipo de duda, porque además estamos en niveles de déficit fiscal muy altos. Estas medidas pesan aproximadamente 0.7 del Producto Bruto Interno. ¿Todas? Aproximadamente, sí. Sin considerar lo que se puede obtener por aquellas que son recaudatorias, ¿no? Como lo que estábamos hablando recién del impuesto mínimo global o de la revisión de subsidios y exoneraciones. De hecho, hay cuatro líneas centrales que implican que van a ser necesarios recorrer y que implican aumentos de recaudación de manera natural, digamos, sin aumento de impuestos, que son, bueno, el propio crecimiento económico. Uruguay tiene que crecer más. Las políticas estas, muchas de ellas, las económicas, están destinadas a promover crecimiento. Ese crecimiento implica mayores niveles de recaudación, naturalmente. Es una fuente de financiamiento primaria, digamos, ¿no? Inicial y básica, pero importantísima. En segundo lugar, y hay que recorrer caminos de, como decía Danilo Astori, de mejora en la eficiencia y en la calidad del gasto. Sí, se escucha cada vez que se hay una escucha campaña siempre, electoral, no es fácil, ¿no? sí. Hay que mejorar la Yo eficiencia. voy a tirar algún elemento concreto, que nos tocó vivirlo. El Frente, en la Constitución, me voy un poquito para atrás y vengo. En la Constitución del 67 se estableció en Uruguay el presupuesto por programas. Nunca se implementó como se debe implementar. Los programas son transversales, son horizontales. ¿Para qué existe el Estado? Para estos fines se hacen estos programas para cumplir con estos fines. Y así verticales hay ministerios, ¿verdad? Se forzó durante muchos años que los programas eran los ministerios. Cuando llega el Frente, en 2005 a 2010, hace todo un trabajo y a partir del presupuesto 2010 se generaron las áreas programáticas, que es un paraguas por arriba de los ministerios, digamos, de los incisos, que es una aproximación a trabajar en programas. Y, por supuesto, la profundización de todo el presupuesto por programa, incluyendo varios ministerios. Se establece a partir de 2010 un tomo, que es el tomo 2, que se presenta en el Parlamento todos los años, que tiene también presupuesto por objetivos, que hay que empezar a aplicarlo. Ese tomo existe desde el año 2010. Nosotros creemos que esa información que se genera, esa información que se prepara a nivel de todo el sector público, que muchas veces se prepara porque está la obligación legal de hacerla, hay que utilizarlo como una herramienta de gestión. Y hay que ir a lo que dicen quien sabe de estos temas, al presupuesto por resultados. Es decir, bueno, si obtuvieron resultados se premia más un presupuesto, no se obtuvieron resultados se castiga. Y nosotros tenemos allí esa herramienta que me parece que es importante utilizarla. Eso es un cambio, ¿no? Es un cambio y bueno, hay que ponerle energía y proactividad en eso. En cualquier caso, usted decía, el costo es 0,7 del Producto Bruto Interno. Sí. ¿Implicaría entonces, por lo menos al comienzo del gobierno, un aumento del déficit?
No, implicaría las políticas de crecimiento, a trabajar en estos otros temas de ingreso y trabajar, sí, por supuesto, a nivel de la ley de presupuesto de Piqué en reasignaciones que tengan, digamos, claramente el objetivo de mantener los equilibrios fiscales sumado al resto de los equilibrios macroeconómicos. Contador Álvaro García, copresidente de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, exdirector de la OPP, líder del sector plataforma dentro del Frente Amplio. Ahora nos estamos presentando a las elecciones nacionales con la 76, es un número de lista nuevo, pero con caras conocidas, con gente, con gente joven, gente nueva. Somos Plataforma, que es nuestro grupo, estamos trabajando desde las internas con Magnolia, que es el grupo cuya figura más conocida es Cristian Di Candia, exintendente de Montevideo. Estamos trabajando muy contentos, con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucho sacrificio, recorriendo el país de manera casi que permanente. Y las 76 progresistas plantea una propuesta que va en estas líneas de trabajo que estuvimos hablando hoy, pero que también tiene que ver con temáticas muy vinculadas con el tema de la salud. Está el doctor Federico Preve, está la doctora Claudia Romero, especialista en primera infancia y adolescencias. Tenemos un equipo, los temas de deporte con el profesor Fernando Cáceres, los temas de empresas públicas con varios compañeros con amplia experiencia. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano.